Introducción al análisis espacial. ¿Qué es el análisis espacial? El objetivo del análisis de información es hacer evidentes hechos que de otra forma habrían permanecido invisibles. Y el objetivo del análisis espacial o análisis de información geográfica es hacer análisis de información teniendo en cuenta la ubicación y las relaciones espaciales, con el objetivo de descubrir patrones o anomalías que no eran evidentes y que sean relevantes para el soporte a la toma de decisiones. Una de las áreas de aplicación del análisis espacial es el de la salud pública. Durante la pandemia vimos ejemplos de análisis espacial cada día, tanto a nivel global, que es el caso que está representado en esta imagen, como a nivel local, de municipio, de provincia, de comunidad autónoma. Se tomaban decisiones a partir de la información disponible, de los casos producidos y del lugar donde se habían producido, es decir, de datos georreferenciados. El caso de Jon Snow es un ejemplo clásico de uso de análisis espacial en epidemiología. Durante un brote de cólera en el distrito de Soho de Londres, Jon Snow utilizó análisis espacial para identificar la fuente de la epidemia. En esa época se creía que el cólera se transmitía por el aire, pero Jon Snow sospechaba que el cólera se transmitía por el agua contaminada, y lo que hizo fue marcar en un mapa las casas de las personas enfermas y también marcó las fuentes de agua cercanas. Observó que la mayoría de los casos estaban concentrados alrededor de una bomba de agua en particular. Los que sacaban el agua de otras fuentes cercanas no estaban tan afectados como los que lo hacían de esa bomba. Al analizar los resultados, lo que hizo fue convencer a las autoridades para que le quitaran el brazo de bombeo a la bomba, y esto detuvo la propagación del brote de cólera. Aquí tenemos la bomba, sin el brazo para hacerla funcionar. Este caso muestra cómo el análisis espacial puede revelar patrones ocultos en los datos y que estos patrones influyan para tomar decisiones que ayuden a resolver un problema. En este caso particular, el problema era identificar la fuente de una enfermedad. Este es un hito muy relevante en la historia del análisis espacial. En cuanto a clasificaciones de técnicas de análisis espacial, las técnicas se clasifican en función de diversos criterios, como puede ser el tipo de datos, los objetivos del análisis, la metodología aplicada. El objetivo de hacer clasificaciones de las técnicas es facilitar su comprensión y su selección según el problema a solucionar. Aquí podemos ver dos clasificaciones distintas, aunque evidentemente tienen elementos en común, porque la mayoría de las técnicas consideradas son las mismas, pero siempre hay diferencias, y hay elementos que unos autores consideran y otros no. A lo largo del curso hemos visto diversas técnicas de análisis espacial, prácticamente desde el primer día de clase. Hemos puesto en práctica técnicas de visualización, de consulta. También hemos visto técnicas de visualización 3D y también se han explicado algoritmos específicos necesarios para algunas técnicas. En concreto, empezamos obteniendo el incremento del censo y lo representamos en QGIS mediante coropletas, que es una técnica de visualización espacial. El mismo resultado también aprendimos a representarlo usando R. En lo que se refiere a consultas, realizamos consultas sobre PostGIS utilizando las operaciones de la clase Geometry. La mayoría de estas operaciones las suelen tratar diversos autores dentro del conjunto de técnicas que llaman análisis espacial básico. Por otro lado, en el tema de sistemas de información geográfica 3D, vimos visualización 3D y también vimos los fundamentos de los algoritmos para obtener la triangulación de Delaunay y el diagrama de Voronoi, que se aplican a varias técnicas de análisis. Aquí tenemos las técnicas de análisis espacial que vamos a ver en este curso. No todas las vamos a estudiar al mismo nivel de detalle. A algunas se les podría dedicar una asignatura completa, por ejemplo, estas de geoestadística. Y en este caso en particular nos vamos a quedar viendo exclusivamente unos ejemplos. Algunas de estas técnicas las vamos a estudiar con presentaciones por este mismo medio, esta de consultas espaciales y cálculo de distancias.
que aunque ya hemos visto consultas, lo acabo de comentar, es un área de especial interés para perfiles informáticos, perfiles orientados a trabajar con bases de datos. Otras técnicas las vamos a estudiar presencialmente en clase, usando material de la bibliografía, también mediante los proyectos de práctica y con las actividades de prácticas propiamente dichas. En cualquier caso, lo importante es tener claro que el resultado de estas técnicas debe ser información geográfica procesada que ayude a tomar decisiones. La información geográfica procesada por Jon Snow ayudó a tomar la decisión quitar el brazo de la bomba que permitió parar el brote de cólera.